Quiero darles las gracias por asistir a este evento multitudinario, por lo que veo. Bueno, hecho a lo mejor sobra, ¿no? En cualquier caso, multitudinario. Es para nosotros un placer recibirles aquí en Santa Fe, en el marco del Festival de Literatura Histórica de Santa Fe, en su segunda edición. Cuando se creó este festival el año pasado, el objetivo era precisamente el que estamos cumpliendo también en esta segunda edición. Que Santa Fe fuera un punto de encuentro para todos los amantes de la historia, sin tener en cuenta ni la ideología, ni, por supuesto, las tendencias de cada cual. La historia es, ante todo, ciencia, y debe ser ciencia y método. Y aquí vais a tener ante vosotros, precisamente ahora, a dos grandes historiadores, precisamente porque cumplen con ese presupuesto, ciencia y método. Lo que cada cual piense, a cada cual le debe de convenir, pero la historia se hace bien y Roberto Vaquero, precisamente tengo el honor de presentarlo aquí, junto con Yoyo Balbat, hace buena historia. Por eso hoy está en Santa Fe, con todos ustedes. Quiero también darle las gracias, por supuestísimo, al Ayuntamiento de Santa Fe por disponer este Festival de Literatura Histórica de Santa Fe y, sobre todo, al personal de la Biblioteca de Santa Fe, Jorge, Miriam, sin los cuales no hubiera sido posible este festival. No quiero aburrirles más, le doy la palabra a Yoyo Balbat para que haga la presentación de Roberto Vaquero como se merece y les dejo disfrutar del último libro de Roberto Vaquero. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola, gracias de nuevo por estar aquí. Es para mí un honor presentar a Roberto Vaquero, que es una figura bastante mediática y que se ha ganado un gran apoyo popular por sus grandes labores y dotes como comunicador, pero está aquí como historiador para presentar un libro, Historia del fascismo, que para mí es una obra especialmente interesante, sobre todo dado el contexto de polarización política que estamos viviendo. Yo creo que es importante que en un momento en el que, como solemos decir los escritores, las palabras se desgastan por el uso, es muy importante tener un conocimiento de lo que realmente fue el fascismo y sobre todo del papel que desempeñó durante la Segunda República. Roberto es político, es el presidente de un partido político, pero ante todo aquí viene como historiador, pero también como divulgador. Digamos, dentro de la historiografía española existe una tendencia a convertir las publicaciones en una especie de torre de marfil, que a veces parece que cuanto más rebuscado sea el lenguaje, más científico es el contenido, y esto ha hecho que muchas veces se produzca una especie de disociación entre lo que es el gran público y todo este tipo de producciones historiográficas. Esto no ocurre, por ejemplo, en otros países, como puede ser los del ámbito de la anglosfera, donde hay historiadores de prestigio que, no obstante, se aproximan a un público amplio mediante unas obras divulgativas que aunan una visión muy amena con el rigor. Y yo creo que en ese sentido para mí es un placer presentar este libro, porque realmente Historia del fascismo es una obra que se lee muy bien. Roberto es un gran narrador, y esto ya lo digo ya como novelista, y la tesis que define en el libro es que, digamos, durante la Segunda República, movimientos como pueden ser la JONS o Falange, lo que hicieron es intentar desestabilizar a la República dentro de un ambiente de crispación y una espiral de violencia para, de algún modo, generar esa inestabilidad que finalmente legitimaría al golpe de Estado que desencadenó la Guerra Civil Española. También me parece interesante en esta obra cómo dan las conexiones que tienen a nivel de financiación estas entidades con los monárquicos, que de alguna manera emplearon estos grupos muchas veces centrados en acciones violentas como una simple herramienta contrarrevolucionaria para intentar subvertir todas las reformas que se estaban produciendo durante los periodos más reformistas de la República. Más allá de ello, también me parecen bastante interesantes cómo se ahondan en dos grandes figuras. José Antonio Primo de Rivera, que es una figura muy carismática, que no obstante no tuvo tanto
bueno, no tuvo tanto desarrollo teórico como otros, pero sí que fue una figura muy carismática posteriormente mitificada durante la dictadura franquista. Y por otro lado, Ramiro Ledesma, que este sí que es una figura con más calado teórico, que probablemente es el que ha ejercido mayor influencia en los movimientos fascistas contemporáneos, aunque bueno, en su momento, pues, digamos, el régimen franquista no lo vio tan asimilable, ¿no? Precisamente por ese componente quizá un poco más revolucionario de subversión del orden. Entonces, realmente aquí yo creo que es muy interesante comprender realmente lo que es fascismo, porque, bueno, muchas veces nosotros a nivel para categorizar la realidad que nos rodea, sobre todo la realidad social, el ser humano depende de conceptos y de términos, y muchas veces la categoría de fascista pues se atribuye según unos criterios más próximos tal vez a la numerología o a cuestiones de tipo más no tanto desde las ciencias sociales como desde la propaganda política. Yo creo que en ese sentido esta obra es extremadamente necesaria y bueno, es fundamental el intercambio de ideas y de posicionamientos, aunque no se esté de acuerdo con lo que una obra diga. Yo no quiero acaparar la atención porque nada mejor que el propio autor de una obra para hablarnos sobre ella, y sin más preámbulo pues le doy paso al propio Roberto. Lo primero que quería decir es dar las gracias tanto a José Sotochica como a todos los que han apoyado y han hecho posible esta feria de literatura histórica por segundo año, y también dar las gracias a toda la gente de Santa Fe, de Granada en general y de otras provincias cercanas que se han desplazado hasta aquí, a pesar de que ha habido intentos de cancelación poco fundamentados, porque yo soy historiador marxista. Pensar que este libro, porque tenga esta bandera en la portada, es un libro que va a hacer apología del fascismo es no conocerme, desde luego, y por supuesto no haber leído el libro. Pero es que en los debates, en la historiografía, debería de poder hablarse desde cualquier posición, porque no existe solo una visión de la historia. De hecho, una de las personas que se hizo en el vídeo llamando a que poco menos que me lapidaran aquí en la plaza, decía que la historia es una, que la visión es la que es la que hay que defender y que todo lo demás ya no es historia. Y lo que sí que es uno es el hecho histórico en sí, pero las visiones que puede haber de ese hecho, incluso de la propia gente que lo vivió, las ópticas con las que te aproximas, incluso a nivel metodológico, no son solo una. Es decir, tú tienes que aproximarte a ese hecho histórico y hacer esa aproximación al conocimiento. Y para eso tiene que ser de lo más amplio posible y de una forma no sectaria. Y por supuesto, leer y escuchar a gente que piensa diferente a ti, lo único que va a hacer es enriquecerte. Esto no... ¿cómo decirlo? La historia no es como un combate de boxeo en el cual hay uno que va a ganar y eso es lo que ha pasado realmente. No funciona así la historia. Y por eso es importante tener una metodología científica y también una vocación de honestidad y de búsqueda de la objetividad. Porque hay gente que dirá, no, pero es que la objetividad como tal no existe. Vale, pero sí puedes tender a y hacer un trabajo intelectualmente honesto a la hora de estudiar cualquier periodo histórico. Y mucha de la gente que se mete a historiador, porque para mí historiador es el que hace historia. No le quito el carnet de historiador a alguien porque no tenga una carrera. Eso es una tontería. Hay grandes historiadores, grandes personalidades que han aportado a la historia y que no tenían la carrera de historia. Pero la gente que suele opinar y decir lo que se puede y lo que no se puede hacer, como si fueran una especie de inquisición, que ni siquiera se parece a la inquisición que hubo aquí, ni a nada por el estilo, son infinitamente peores. Esa gente no se dedica a la historia, se dedica a polarizar y al politiqueo, en el peor sentido de la palabra. Entonces, la historia precisamente es no ser dogmático y poder ver y debatir y confrontar ideas, posiciones, métodos, con otros compañeros que también se dedican a hacer historia. Sobre el fascismo, yo cuando hice este libro, porque vi que había una necesidad de clarificación ideológica, creo que hoy en día cualquier cosa que no sea lo imperante o lo dominante, muchas veces es caracterizado como fascismo.
cualquier cosa que sea represiva, de autoridad o de orden, automáticamente también es fascista. Entonces, cuando todo es fascista, nada es fascista. Y es una cosa que hay que intentar ser honrados y tener un debate sano, que yo creo que se podría dar, sobre qué es el fascismo. Porque yo no voy a llegar aquí y voy a decir, y yo sí que la tengo, esta es mi definición del fascismo, ¿no? Es la Biblia. No, no es así. A mí me parece bien que la gente tenga definiciones diferentes, me parece bien que haya esa confrontación, que haya ópticas pues antitéticas, me parece estupendo. Pero yo lo único que quiero conseguir con este libro es que por lo menos haya definiciones. Me parece bien que tu definición de fascismo sea diferente a la que pueda tener yo o la que pueda tener cualquiera de los que estéis aquí, pero por lo menos que sea algo fundamentado y que sea una definición clara de lo que para ti es ese fascismo. Yo, por ejemplo, a día de hoy, yo intento mezclar un poco todas, es decir, yo intento, y en el libro desarrollo un poco visiones muy diferentes sobre lo que es el fascismo. Por ejemplo, los identitarios hablan de que ese nombre está bastante mal puesto para ellos, hablan de que es un fenómeno de época. Es que no siempre es todo blanco o negro. ¿Es un fenómeno de época el fascismo? Pues sinceramente sí. Hubo una época en la que en Italia triunfa un determinado movimiento, ese movimiento empieza a proyectarse en el extranjero y hay un señor en Alemania que toma el poder, Adolf Hitler, y que convierte el nacionalsocialismo, pero bueno, porque hay gente que dice que es lo mismo, hay gente que dice que son diferencias, pero convierte al fascismo en un movimiento internacional, un movimiento que está a la ofensiva. Entonces, ¿fue un movimiento de época? Sí, pero ese movimiento, esa ideología va más allá, es decir, ha existido después. Esto también se podría aplicar al comunismo. El comunismo, cuando estalla la revolución rusa, la de octubre, ellos toman el poder, y de repente el movimiento obrero se escinde y por todo el mundo empiezan a salir partidos y llega un momento en que se ve viable y fue una apuesta, por ejemplo, Stalin hablaba de ello, de llevar el socialismo hasta Lisboa. ¿Fue un fenómeno de época en esos años de ofensiva revolucionaria? Sí, pero luego eso ha pasado esa época. Hubo otra oleada después con la lucha antiimperialista, es decir, decir que ha sido un fenómeno de época acotado un tiempo donde ha tenido un esplendor en el cual ha conseguido avanzar muchas posiciones en todos los ámbitos, no es mentir, pero me parece incompleta. Sobre la definición soviética del fascismo, y por qué, claro, hay varias también, porque mucha gente dice que la definición marxista es la que da Dimitrov en 1935 en el 7º Congreso de la Internacional Comunista. Pero claro, esa es la definición de Dimitrov, y la sacan en ese momento concreto para definir al nacionalsocialismo alemán y poder confrontar contra él. Pero Bukharin, no muchos años antes, cuando tenía una posición de poder en el PCB de Rusia, él tenía una definición de fascismo que era prácticamente el gran capital fusionado con la socialdemocracia. Esa era la definición marxista, entre comillas, de esa época, y la fueron cambiando. Es decir, desde el 4º Congreso de la Internacional, el siguiente pleno, que es cuando se desarrolla, hasta 1935 cambiaron muchísimas veces esa definición. Entonces, cuando hay gente que me critica y me dice, no, pero tú con las ideas que tienes, tu definición tiene que ser esta, ¿no? Como si viene San Pablo reencarnado, abre un libro y dice, según San Marx, capítulo 17. Ya, pero es que si estudias la historia del comunismo te das cuenta que ellos mismos lo han cambiado, porque lo enfocan de una manera dialéctica, no como de una forma estanca, como si fuera una religión. Entonces, esa definición tiene cosas válidas. Para mí, esa definición de Dimitrov, cuando habla de la dictadura terrorista abierta del gran capital, cuando habla de ciertas características de la voluntad, el culto al líder, es decir, hay una serie de características que sí tiene el fascismo, pero claro, hay características que por sí mismas las tienen muchos movimientos. El culto a la personalidad no solo ha existido en el fascismo, solo eso no vale para nada. La represión, pues sí, hombre, son estados represivos y autoritarios, pero solo eso tampoco sirve. ¿O pensáis que en regímenes que ha habido en Europa, vamos a decir, o sobre todo en Hispanoamérica, populistas, donde ha habido dictaduras terroríficas, esa gente no era autoritaria, o no incluso usaban el terror, o no eran represivos en general? Claro que sí, claro que sí. Entonces, esa definición de Dimitrov a mí me parece válida, pero me parece incompleta también. Y eso no me convierte en un hereje. Es que yo creo que los humanos funcionamos por ensayo y error, y cuando algo se demuestra que no es completo, que no abarca un fenómeno de una forma eficiente, pues a lo mejor hay que ampliar un poco esa definición. Hay una cosa hay otra definición que es la que usan algunos periodistas que se meten a historiadores,
sobre todo usando o mal usando a Humberto Eco, tú lees su definición, cuando habla de la represión, del carácter, de la voluntad, y ves un Estado socialista y dices, pero si cumple todas. Ves un Estado populista de los hispanoamericanos y prácticamente cumple todas. Entonces, ¿vale esa definición? Yo creo que es la que menos sirve. Pero por lo menos él da una. Hay otra gente que ni siquiera la da. Yo el foco lo pongo en el libro también en lo siguiente. Los fascistas, el fascismo como movimiento, como ideología, es fruto de la modernidad. Es decir, ellos no se consideran preliberales. Ellos se consideran postmarxistas. Es decir, para ellos es la superación de, y es fruto de la modernidad. La modernidad pone el foco en el hombre. En el antiguo régimen, en la Edad Media, el foco se ponía en Dios. Hay un cambio cualitativo importante. El estado de orden que ellos defienden no es una vuelta al medievo, no es una vuelta al absolutismo de Fernando VII. El estado de orden es algo nuevo y cuando el fascismo irrumpe de verdad a nivel internacional, hablan de nuevo orden mundial. ¿Cuál es el nuevo orden mundial? El suyo. El nuevo estado de orden es el estado corporativo fascista. Y eso es lo que intentan instaurar. Y eso sí es nuevo. Sí que es verdad que parten del respeto a la tradición. Que hay en países como España que el tema de la religión, la especificidad española, es primordial. Pero no son un partido de la porra del antiguo régimen, como podía ser el Partido Nacionalista Español durante el periodo de la República. Sino que es algo nuevo. La estructura en milicias tiene vocación de masas. Eso también es importante. El fascismo intenta disputar la influencia en los obreros a los comunistas, a los socialistas, a los anarquistas. Eso es algo nuevo. Los absolutistas o los carlistas, por poner un ejemplo, que en esa época también estaban, no aspiraban a ganar la conciencia en las fábricas o la hegemonía en las fábricas y hacer un trabajo sindical supuestamente en defensa de los obreros. Eso no lo hacían los carlistas. Ellos querían otro orden, querían dar un paso atrás, querían rectificar lo que para ellos era el error de la modernidad. Pero los fascistas abrazan la modernidad, independientemente de que se sirvan de la tradición, de la historia, de la cultura. Pero hay que ser sinceros, ¿qué régimen no se sirve o intenta aprovecharse de la historia y de la cultura? Es que podemos hablar incluso de España ahora mismo. ¿Acaso los gobiernos que hemos tenido, Partido Popular, el PSOE, todos los que hemos tenido que han ido alternándose, ¿acaso no han intentado con las reformas educativas, con los actos que hacen, con cómo se meten en la academia? ¿Acaso ellos no han intentado reconvertir un poco la historia a su favor? ¿No lo hizo Franco en su momento? Lo que pasa es que la izquierda, en vez de reaccionar, como en otros países, y hacerse más patriota aún que ellos, lo que hicieron fue regalárselo. Pero cuando tú estudias las fuerzas republicanas de izquierdas, cuando estudias a los comunistas a partir de la rectificación, después del 7º Congreso de la Cominter, cuando ves a los anarquistas incluso, o sea, ellos tenían un claro carácter nacional. El PSOE de la época de Largo Caballero, etcétera, intentaba usar el patriotismo en su favor. La operación para liberar España de Franco, Valdearán, la operación de Valdearán, que fue un fracaso, pero esa operación se llamaba Operación Reconquista. Y veis, en los panfletos en los que lanzaban para convencer a la gente, hablaban de echar al invasor como ya echamos a los musulmanes. En un panfleto del Partido Comunista. Tenían un órgano que era la Reconquista. O sea, es innegable que antes esa izquierda obrera era patriota. Pues es que ha habido una reconversión y ahora pues ha terminado todo de fundirse en una indefinición absurda. Por todos lados. Pero hay que tener claro que el fascismo no quiere volver al antiguo régimen. Quiere instaurar el nuevo orden y tiene un carácter de masas y tiene una clara intención de competir con las organizaciones políticas, sindicales, etcétera, de lo que ahora se llamaría la izquierda. Y eso es lo primero que me gustaría aclarar sobre el fascismo. Luego hay una serie de características como la voluntad, el destino, el culto al líder. Hay muchas más cosas que van aglutinando, pero yo quería dejar claro lo de que es fruto de la modernidad. De hecho, Ramiro Ledesma Ramos, que yo creo que es, si no la personalidad más interesante del periodo, por lo menos en este ámbito, cerca está, él hablaba de que era porque en esta época se hablaba en estos términos, que era una pugna viril y varonil del comunismo y del fascismo. Y que de ahí solo podía ganar uno y que iban a ser ellos porque los otros eran el plagio ineficaz. Ellos mismos hablaban de que estaba muerto lo anterior. Estamos hablando de la época de la crisis de las democracias, del liberalismo, etc.
Y ellos hablan de que eso era la sociedad muerta y era la pugna viril entre esos dos nuevos grupos, fruto de la modernidad. Entonces, eso es lo primero que hay que aclarar, porque la gente piensa que si suena algo que no es progre o progresista, hoy en día ya es fascista. O sea, a mí me han llegado a decir que Isabel la Católica es fascista. El fascismo existe muchos siglos después. No tiene sentido intentar juzgar a una persona con una ideología que no tiene nada que ver, en una época que no tiene nada que ver. Es absurdo, pero es que hemos visto mucha gente que defiende este tipo de cosas. No, es que Hernán Cortés violó los derechos humanos. Mira, Hernán Cortés haría muchas cosas, pero los derechos humanos existen después, no había derechos humanos. Entonces hay como mucho presentismo extraño que lo único que hace es desvirtuar la realidad. Y con el fascismo, aunque sea historia contemporánea, también pasa. Hubo mucho, al tener un carácter de masas y al ser un fenómeno de época, muchas organizaciones de la derecha tradicional cogieron rasgos de estos grupos para llegar a las masas e intentar ser también de masas. El Partido Nacionalista Español, que era, bueno, es que de hecho Albiñana, que era el líder, afeó y confrontó con Primo de Rivera porque decía que no seguía la noble tradición de su padre el dictador, Miguel Primo de Rivera, y que se había, bueno, visto entrometido en esa ideología que es extranjerizante, moderna y como que era lo peor que podía haber. Los carlistas, las juventudes carlistas, nada sospechosas de ser revolucionarios, hablaban de la revolución carlista. ¿Cuál es la revolución carlista? Los fueros y el rey. Pero hablaban de eso, hay evidencias en publicaciones. ¿Por qué? Porque vieron que eso funcionaba y no querían quedarse aparte. Calvo Sotelo, que era una persona monárquica, que intentó meterse en Falange y Primo de Rivera le dijo que no, por conservador y reaccionario y monárquico, cuando monta el bloque nacional, no me acuerdo si era creo que de hecho que es la última intervención, él se declara fascista. Pero se declara fascista porque como en España estaba la especificidad española, como no había paganos, como no había protestantes, pues ¿cómo iba a ser el fascismo español? Pues católico. Entonces, pues él también. El tema de la violencia sí que es para mí importante, que eso es parte de la definición por ejemplo, de Dimitrov que he dicho antes, porque hay gente que dice, no, pero los demás también usaban la violencia. Vamos a ser sinceros, todos los grupos políticos usan la violencia para imponerse cuando no tienen otra forma de hacerlo. Los socialistas tenían milicias, los comunistas fundaron posteriormente sus milicias, las MAOC, ya se tiroteaban de antes, porque a los comunistas les echan de la UGT, porque uno de los guardaespaldas de Bullejos pega un tiro a un rival y le mata, en un congreso a la UGT. Entonces, la violencia existía en esa época y era algo común. La cuestión es que las organizaciones obreras, la mayoría empezaron siendo algo defensivo, es decir, gente que cubría manifestaciones, acompañamiento a líderes, que hacían solo eso, y sin embargo, cuando Falange ya empieza, vamos a decir, la época buena en el sentido de que tenían más potencia, tenían más fuerza, ellos lo que hacen es usarla como un método terrorista, es decir, para aterrorizar y para conseguir sus objetivos. Es decir, la violencia era el centro de su acción política, era lo principal. Sin embargo, para los otros no lo era, pero al final fue escalando y cuando fue escalando la violencia, obviamente tenían unas estructuras pseudomilitares, porque lo eran, bastante similares. Hay una publicación que yo os aconsejo leer, yo aprendí mucho de ella, se llama No Importa. No Importa, solo hubo 3 números, era la publicación clandestina de Falange cuando ya la habían ilegalizado y Primo de Rivera estaba en la cárcel. En uno de sus números, Primo de Rivera, no lo firma, pero luego se supo que era él. En aquella época los títulos de los textos de los libros no eran como ahora que se ponen para vender, antes decían el contenido del libro, o sea, te avisaban. Y era, aviso a los madrugadores, Falange no es una fuerza cipaya. Yo os recomiendo a todos que lo leáis. Y en ese artículo, él habla de que el enemigo, lo mismo no es, o no es el único enemigo el marxismo, sino que lo mismo el peor enemigo lo tenían ellos mismos en la derecha, que eran los señoritos que se levantaban antes que ellos y se quedaban con todo el rédito de la sangre y los muertos que ponían ellos. En esta publicación ponen partes de guerra, es decir, ponían cuando les mataban a ellos y cuando ellos mataban a gente. Y era algo normal y público, que lo repartían. O sea, te daban un periódico que ponía, hemos matado a tal persona en un bar y le hemos tiroteado porque antes nos hizo no sé qué. Y lo ponían público y lo repartían, ¿eh? O sea, ese era el nivel de aceptación de la violencia. Entonces, cuando la gente yo muchas veces discuto con
y voy a hablar bien con francofalangistas, que son los que, si aquí me hacen manifestaciones, ellos no me las hacen porque no tienen suficiente gente, pero si por ellos fuera, creedme que son los que más me atacan. Estos francofalangistas, que son unos traidores a la doctrina del nacionalsindicalismo, esta gente me dice, no, pero es que el primer muerto es de Falange, no sabes nada de historia. Claro, yo me quedo pensando y digo, pero si Falange se funda cuando ya han pasado años de república, ha habido muertos por todas partes. Antes de que existiera Falange, las JONS ya estaban haciendo sus cosas, el Partido Nacionalista Español estaba haciendo sus cosas, las milicias socialistas y anarquistas también, ya había pasado lo de Casas Viejas, es decir que empieza la violencia con el primer muerto falangista cuando no existía ni Falange, pues es que no conocen bueno, es que no es su historia. La historia que se apropiaron desde el decreto de unificación, con Franco y Serrano Suñer. Fue una época también, voy a intentar resumirlo mucho, la intervención, porque prefiero que habléis, me preguntéis cosas, haya un poco de debate, pero hay ciertas cosas que sí que me gustaría decir que me parecen apasionantes de esta época, tanto en el estudio de la derecha como de la izquierda, de ambos. En la derecha estos grupos, muchos de ellos estaban enfrentados entre ellos, y si se unieron fue porque los que los financiaban, que eran financieros vascos y financieros monárquicos en general, les forzaban a unirse a pesar de que sus ideologías no eran la misma. De hecho, ninguno se declaraba fascista, de los que yo considero que sí lo eran, precisamente por esa especificidad española, y ellos decían que ellos tenían que hacer lo propio y no copiar lo que viniera de Italia. Entre otras cosas porque ellos se dedicaban a criticar que el comunismo, que era internacional, y que estaban trabajando como si fueran agentes extranjeros en el país. Lo que cuando vinieron los delegados en la primera época fue así. O sea, también hay que ser sinceros de que el secretario real esto es otro tema que no vamos a hablar hoy, pero el secretario general real del PC no era José Díaz, era un señor, bueno, varios, porque los fueron cambiando, que venía de la Internacional y llegaba y ejercía de secretario general mientras estuviera aquí. Y eso pasó. O sea, que lo quiera negar puede ir a ver los testimonios de época, fuentes primarias también, en el cual pues se ve claro que eran ellos los que venían y hacían y deshacían. Y de hecho, esas políticas, intentar extrapolar lo que pasaba en Rusia aquí, llevó a que el Partido Comunista, cuando en la fundación eran en torno a 7.000 o 8.000, cuando se instaura la República eran entre 200 y 800, dependiendo de las fuentes. O sea, haceros una idea del potencial que tenían en esa época. Pero hoy me quiero centrar en la derecha. Hubo mucho conflicto entre esos grupos. Para mí, quien representa el fascismo más genuino, el fascismo español, es el grupo de Ramiro Ledesma, primero en el grupo de la conquista del Estado, que era una publicación, posteriormente obligado a fusionarse con Onésimo Redondo en las JONS. No quiero hacer una definición muy amplia, pero Onésimo Redondo era una persona ruralista, una persona... Bueno, eran los únicos que defendían el racismo, porque los demás... el fascismo en España, excepto en este caso de Onésimo, y que al final terminó plegándose, tenía como una visión hispanista y universalista en cierto sentido, por el cual la visión, por ejemplo, de la raza española es espiritual, filosófica, intentaban, como tenían una visión de querer reconstruir, ¿no?, lo que pudieran del imperio. Entonces, el racismo ahí no tiene sentido, porque dentro de lo que ellos les gustaría reconstruir, había mulatos, negros, mestizos de todo tipo. Entonces, no tiene ningún sentido la cuestión, vamos a decir, más racial del nacionalsocialismo alemán. No tiene mucho sentido. Pero juntaron una persona muy conservadora y un grupo que era mucho más conservador, con otro grupo que era más de acción, más urbano y con más laico, entre comillas, también, más moderno desde mi punto de vista y con más proyección si le hubieran dado las cosas de otra manera. Las JONS terminaron juntándose con Falange, formaron Falange de las JONS. Primo de Rivera es la persona que se convierte en la principal figura de todo este movimiento y lo hace precisamente porque primero sale diputado, consigue salir diputado por herencia del nombre de su padre, obviamente, pero posteriormente, cuando empiezan a estructurarse, es verdad que es el grupo que más crece. Él consigue también financiación de Italia durante un tiempo, del régimen de Mussolini. Por eso digo lo de que el fascismo también era un movimiento internacional, porque si fuera algo propio que está luchando contra los intereses extranjeros, no estaría recibiendo la financiación de otra dictadura en otro país. Posteriormente, fuerzan esa fusión y tras un triunvirato termina imponiéndose Primo de Rivera.
Primo de Rivera se impone a Ruiz de Alda, se impone a Ramiro Ledesma y lo hace, entre otras cosas, con votos de los del grupo que era de Onésimo Redondo, que es fiel a Primo de Rivera, incluso cuando Ramiro Ledesma sale, entre otras cosas, para recuperar otra vez la financiación monárquica que pierde Primo de Rivera cuando no se mete en el bloque nacional. Cuando eso pasa y fracasa, Primo de Rivera, ahí es cuando tiene esa eclosión falange que lleva al final a que le metan en la cárcel. Se habló durante mucho tiempo, el ausente, estaba ya muerto, una vez que ya le asesinaron, y todavía seguían hablando del ausente hasta que eligieron a Hedilla como primer jefe. Este grupo también, cuando Hedilla consigue la jefatura, entre otras cosas con muertos, Franco al día siguiente hace el decreto de unificación, une a los carlistas, a los falangistas, une a todo el mundo por la fuerza, y los que se le oponen les mete en la cárcel. Bueno, les condena a muerte, de hecho, luego lo conmuta por penas de cárcel. Hedilla sale bastantes años después y se carga lo que era el legado de Falange, es decir, lo que era la ideología nacional sindicalista, que abrazó también Primo de Rivera, muta en el nacionalcatolicismo, que desde mi punto de vista es una ideología también reaccionaria, pero es una ideología cualitativamente diferente a lo que defendían ellos. Es decir, tú puedes estar en contra de algo sin tener que mentir. Hay mucha gente que para poder defender algo tiene que mentir. Puedes estar en contra de cualquier ideología de forma fundamentada sin tener una necesidad manifiesta de mentir. Sobre la fascistización, decir que todos los grupos de esa época cogieron ciertos aspectos para llegar a las masas. Y solo voy a poner ejemplos muy claros. Gil Robles, le llamaban jefe, jefe, jefe en los mítines. Y es una imitación de lo que pasaba en Italia, Duce, 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 o Führer, 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 posteriormente en Alemania. Sus juventudes, las HAP, estaban totalmente fascistizadas hasta el punto de que gran parte de ellas, como eran más moderados, eran accidentalistas y más moderados, se fueron con los carlistas, que eran más radicales, o con la propia Falange. El Partido Nacionalista Español de Albiñana al final se termina descomponiendo y sus bases se integran en el nuevo movimiento nacional. Por problemas que tuvieron en Cataluña estuvieron a punto de disolverse. Cuando se proclamó la República también se disolvieron y se volvieron a montar. Fue un partido muy itinerante y estaba compuesto... A mí me interesa esto porque los grupos fascistas, entre comillas, de ahora se parecen mucho al Partido Nacionalista Español de Albiñana, porque estaba formado por lúmpenes, gente semianalfabeta, gente sin ningún tipo de formación ni interés de tenerlo, porque los iban reclutando a posta así, les daban una porra y eran pues como el típico partido de la porra de la Restauración. ¿Se puede decir que ese partido era fascista? No, porque esa gente sí abogaba por ese tradicionalismo, que el nombre tampoco me gusta, pero para que nos sentamos por ese tradicionalismo que poco tenía que ver con ese fascismo italiano o con la versión que se construyó aquí en España con el nacionalsindicalismo. Sí he de decir que en esa época hubo momentos muy controversiales. Por ejemplo, Ramiro Ledesma intentó varias veces fusionarse con grupos anarquistas. A muchos anarquistas se los llevó, se los llevó a sus organizaciones. Y incluso en el último momento intentó volver a hacerlo. Él hablaba también en algunos textos, que de hecho tengo un artículo que se llama Ramiro Ledesma y el comunismo, y él es un anticomunista feroz, pero él hablaba incluso de que en algunos momentos se podía incluso hacer la revolución bajo la bandera roja porque había necesidades o condiciones que llevaban a ello. Él luchó porque se reconociera la Unión Soviética aquí en España, cuando prácticamente nadie pedía eso. Porque él decía que, bueno, que ellos habían hecho esa revolución, pero que habían cambiado, que Stalin había abrazado el hecho nacional y que estaba haciendo lo que había que hacer, o sea, lo que él tenía que hacer aquí. O sea, para que os hagáis una idea de las controversias que había. Primo de Rivera, y sobre todo en la última etapa, él incluso quiso tener conversaciones con sectores del PSOE para tener una especie como de falange socialista. O sea, eso es algo también digno de estudiar. Hay un libro, escrito por fascistas, pero hay un libro que se llama Falange de los Rojos Rojos. Sí, se llama así el libro, pero es muy interesante. Yo lo tengo en PDF. Si alguna vez lo queréis alguno, me escribís un correo y os lo mando. Y habla un poco de controversias de estas que dicen, no puede ser, ¿no? Pues sí pasaba. Y hubo mucha gente comunista que acabó en el falangismo, hubo mucha gente falangista que acabó en el comunismo o en el socialismo. Hubo mucha movilidad, por así decirlo, en esa época. Estamos hablando de una época en la que la gente se mataba por su ideología. Literalmente, daba la vida por su ideología. Y fue muy controversial. Sí hay que decir
que ellos terminaron cayendo totalmente en lo reaccionario y que sus soflamas revolucionarias se quedaron en soflamas, que yo creo que eran para engañar a los obreros y atraerles a sus filas, porque cuando hubo que posicionarse con el gran capital y la reacción o con otra vía diferente, y voy a poner varios ejemplos, uno es la Sanjurjada, el único que dijo que eso era reaccionario y monárquico fue Ledesma y no apoyó la intentona, pero Onésimo Redondo sí, aunque estaban en la misma organización, Primo de Rivera sí, Albiñana sí, todos. Cuando luego pasa la insurrección de octubre, ellos se ponen al servicio del Estado y se dedican a reprimir a la gente insurreccionada, y en todas las huelgas que hubo ellos empiezan a hacer defensa de los patrones y empiezan a ayudar a los rompehuelgas. Por lo tanto, son vistos por los obreros como algo reaccionario al servicio del capital, y por eso precisamente cuando Ledesma intenta volver otra vez a conseguir apoyo entre los anarquistas, tiene un rechazo frontal, y es cuando escribe su libro del fascismo en España, que es muy interesante a nivel teórico, pero él ya en la práctica estaba un poco apartado de la primera línea. Entre otras cosas porque los falangistas le atacaron, es decir, entraron en su sede, en su despacho en Madrid, les quemaron, destrozaron todo, cuando vendían periódicos, hacían actividades, iban y les atacaban. Como Falange tenía mucha más fuerza, pues tuvo la capacidad de hacer que Ledesma no pudiera desarrollar su actividad. Cuando, por ejemplo, el aviso a los madrugadores que he dicho, ahí Primo de Rivera se da cuenta de que le están utilizando y como que se quiere resistir a ser arrastrado a ser los machacas de los monárquicos, de los militares y de la reacción, pero al final tienen miedo a quedarse sin nada, a perder todo la influencia que podían tener, y se suman al golpe. Se suman a un golpe que al final, al poco tiempo, es decir, menos de un año, Franco da un golpe de Estado en el propio movimiento nacional, se erige caudillo y fusiona gente tradicionalista con gente nacional sindicalista, con la masa, porque disuelve el partido de Gil Robles, pero los mete dentro. Entonces hace un engendro que en realidad no tiene nada que ver con esas ideas. Falconde tiene que fugarse a Portugal, porque si no también le van a condenar a muerte. Entonces reprime a todos aquellos que se pueden intentar sublevar contra él. Y se hace amo y señor de todo. Y para mí esa es la muerte de la Falange. Porque claro, tampoco es que hicieran mucho, esto es otro tema a hablar, pero tampoco es que hicieran mucho porque Primo de Rivera pudiera salir de la situación en la que estaba. El resto de líderes es verdad que mueren, les ejecutan, bien sea en combate, bien sea porque les apresan, como a Ramiro Ledesma o a Albiñana, que también le mataron, pero en represalia por lo de Badajoz. Pero Primo de Rivera estoy seguro de que podían haber hecho mucho más, y hay muchas evidencias sobre ello. Pero claro, a Franco tampoco le convenía especialmente que una figura como Primo de Rivera pudiera molestarle dentro de lo que era su movimiento. Y entonces instauran un régimen que por influencia europea obviamente es una dictadura fascistizada, o sea, es innegable, pero que luego cuando va evolucionando va cambiando y es un régimen autoritario, obviamente, pero con un carácter más tradicionalista y más conservador. Y de hecho el franquismo era una monarquía sin rey. Eso es otra cosa también que hay que tener en cuenta. No me quiero alargar mucho más, pero sí quería picar un poco la curiosidad de la gente y que vierais lo interesante que puede llegar a ser este periodo. Me podría tirar hablando 5 horas sobre esto, pero bueno, aquí hay un horario, hay mucha gente que quiere hablar y me gustaría también que hicierais preguntas. Yo quiero avisar porque, si me lo permitís vosotros, me ha pasado ya de que la gente hace una intervención y a lo mejor se tira 45 minutos hablando, porque es un tema que le toca muy de cerca. A mí ha venido alguna vez algún falangista a debatir conmigo y está muy bien. Pero claro, en un formato como este, no, porque entonces la gente no puede preguntar y luego hay una charla después. Así que solo preguntas, daros las gracias a todos por estar aquí y espero volver pronto a Granada. Solo decir una cosa, por favor, ahora, pues, por supuesto, turno de preguntas, como dice Roberto, y luego, como va a haber mucha gente, estoy segurísimo que va a querer hacerse con un libro de Roberto y llevárselo firmado, como a las 7 hay otra presentación, 7 y poco, os pido que Roberto va a subir arriba, va a tener una mesa para firmar, porque a continuación, por horario, pues, no vais a poder estar aquí justo en esta sala, sino arriba, ¿vale? Así que os dejo la palabra, por favor, a preguntar y a seguir disfrutando. Buenas. Nada, solo una preguntilla porque quería saber tu opinión sobre la gente
que insta en estudiar más la figura de Franco a nivel personal, o de estos líderes falangistas, franquistas y nacionalcatólicos, en vez de estudiar lo que es el fenómeno global, porque mucha gente te lo defiende como es que Franco tenía una personalidad débil, necesitaba imponerse, y es un argumento que me parece muy pobre y me gustaría saber tú qué dirías ante eso. Bueno, yo tengo una visión muy crítica, obviamente, con Franco. Yo cuando tenía 8 o 9 años, mi familia estaba partida por la mitad en la guerra. Por un lado eran comunistas que murieron en la guerra fusilados porque se quedaron a luchar, y por otro lado era gente de primera línea de Falange, porque claro, las familias son así. Y a mí, mi abuelo, que era falangista, fue el que más me dio la paliza desde muy joven, con que Franco era un traidor, que era lo peor que te puedas imaginar. Y yo era como un lorillo que lo iba repitiendo, y cuando fui mayor dije, me ha lavado el cerebro con esto. Pero bueno, mi abuelo tenía bastante razón, independientemente, porque hay que estudiar a Franco, pero Franco yo no le veo como un genio, porque lo que hizo en Toledo, por ejemplo, para mí retrasó la guerra. Yo creo que podía haber ganado la guerra muy rápido. Pero es una persona que supo imponerse y que terminó gobernando durante décadas. Es decir, pensar que Franco es un inepto cuando ha estado casi 40 años estable y murió en la cama, pues un inepto tampoco es. Pero a mí me molesta mucho la gente que juega a ser psicólogo de la gente y te hace como... A mí me han hecho vídeos hace poco así, de, no, análisis psicológico. Ya, pero tendrás que sentarte a hablar con la persona para poder hacer un análisis psicológico, porque si no, se llama ser magufo y engañar a la gente. Entonces, con Franco hay mucho mito porque, claro, en España hay que es el voto tradicional que había tenido sociológicamente como el franquismo, posterior al franquismo, de gente que reivindicaba la dictadura, que son unos 10 millones de personas, ¿no? Yo tuve a Bestringe de profesor en la universidad y me acuerdo que siempre decía, es que Franco aguantó y no tuvo casi problemas, ya una vez que pasó la guerra y demás, pasados los primeros años difíciles, después de la Segunda Guerra Mundial, dice, porque había una base que consiguió sociológica que le apoyaba. Entonces, para conseguir esa base, obviamente, no vale solo con ser anticomunista, hay que hacer algo más. Y te tienes que rodear de gente que sepa hacer cosas. Yo, por ejemplo, veo al ministro Castilla, de la época de Franco, y veo a nuestra ministra de Defensa y al ministro de Exteriores de ahora, y por lo menos era un hombre que hacía planes y conseguía cosas. ¿Qué consiguen estos? Entonces, había gente buena también en esos gobiernos, había tecnócratas muy formados. Yo los hubiera, derrocado no lo siguiente, es decir... mis simpatías o lo que yo sienta, que yo soy un furibundo antifranquista, no quita que yo tengo que estudiar la figura como lo que fue una persona que tuvo un gobierno de los más largos en nuestra historia. Entonces, obviamente, yo me tengo que centrar en lo político, en lo ideológico, pero no en su vida personal. Yo lo siento, pero a mí, sobre todo con figuras comunistas, pasa mucho. Yo que me dedico a estudiar sobre todo el comunismo y en mi tesis, no sé, yo he visto libros que, no, porque tiene la ideología del mal... y es el demonio resucitado, historiadores. Entonces, claro, yo me pongo a leer eso y digo, ya está, cierro, venga, voy a por otro. Porque tú puedes tener la ideología que tenga, pero tú no puedes decir que una ideología es la ideología del mal. Porque entonces, ¿qué es el mal? Eso es, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Yo creo que eso es ridículo. Yo creo que hay que leer de todo. Hay que leer sobre Franco, sobre su periodo. Me gustan mucho los libros de Tussell, por ejemplo, de la época franquista, de la oposición. Y tiene un libro sobre la oposición democrática a Franco muy interesante. Pero primero hay que ir a los que se inician estos movimientos para luego poder ir escalando y conociendo las cosas. Pero yo sí creo que hay que estudiar a Franco, pero hay que estudiar antes muchas más cosas. Y el franquismo y cómo surge no se puede entender solo por Franco. Porque es como... a mí me gusta la historia social. Entonces, porque en realidad es la... yo no me reconozco en ninguna corriente, pero si me tuviera que reconocer de una, ni siquiera sería la marxista, sería la social. Que yo la historia no la concibo como una serie de reyes, estudio al rey y ya me conozco el periodo. No, yo creo que hay que estudiar a la gente, cómo vivía la gente, cómo afectaban las cosas, y creo que hay que estudiar de abajo arriba, no solo con el príncipe, porque solo con el príncipe no entiendes nada. Y yo, mira, lo voy a decir, nunca lo he dicho públicamente, pero yo me reconozco de esa corriente histórica. Historia social. Y conocer el franquismo solo por Franco, yo creo que es absurdo. No sé si creo que he contestado bien. Pero... me van a decir cosas por esto. No pasa nada. Me gustaría preguntarte acerca de cómo crees que influyó la información o la propaganda dentro del fascismo, porque sí que es verdad que el fascismo fue un movimiento que dividió mucho a las familias. Entonces,
me gustaría saber cómo crees que, digamos, influyó ese aspecto, ¿no? De desinformación o de propaganda dentro de... Es que yo creo que el ascenso aquí de Franco, como vino por la guerra, es muy diferente a como fue en Italia o en Alemania. Yo creo que para ver cómo es la propaganda y la agitación, el modelo agitativo, es mucho más interesante o el italiano o la versión alemana. De hecho, Goebbels a mí me parece, o sea, desde la antítesis, es que lo digo porque si no luego me hacen el corte, me parece un maestro, me parece un genio, me parece el precedente un poco de cómo se hace el marketing ahora. Y creo que mucha gente ha aprendido de él, y no solo de él, sino de todos los que estaban alrededor, porque eran muy buenos, eran gente muy capacitada. Y, por ejemplo, en Italia, exactamente igual. Ellos toman el poder, que se lo entrega el rey, que eso es otra cosa que parece que la gente no sabe. Allí había una monarquía. Pero, ¿cuántos eran los que marcharon a Roma? Eran poquísima gente. Pero hicieron una operación de marketing increíble. Eran muy buenos. Entonces, yo te recomiendo que para aprender un poco sobre la agitación fascista, que a mí, de verdad, en esa época irrumpió, y es que en esa pugna que hubo entre la revolución y la contrarrevolución, hasta la Segunda Guerra Mundial, hay que ser sinceros, la ganan ellos. Número de experiencias revolucionarias que triunfan, 0. Pero movimientos fascistas que van para arriba, es que depende de lo que como quieras caracterizar, por ejemplo, la de Austria, pero es que es Austria, Alemania, Italia, es que son países que van cayendo todos. Y ellos ya veían el orden mundial, pero incluso sin guerra, es que vamos a llegar. Entonces eran verdaderos genios de la agitación. Y de hecho, ellos copian a los comunistas muchas cosas, porque ellos dicen, no, es que el escuadrismo es nuestro, la Guardia Roja existía de antes, de mucho antes. Pero luego, como cuando hay una pugna entre dos grupos, es como una competición, siempre pongo este ejemplo, como una competición entre dos monopolios. Si un monopolio una empresa saca algo que es más avanzado y que funciona mejor, ¿qué hace la otra empresa? Pues es que fue así, y esa pugna fue así, ¿eh? Si tú ves un desfile soviético de antes de la llegada de Hitler al poder y ves el de la victoria, no, te recomiendo, ponte el vídeo y dime si lo hacen igual. O sea, objetivo, ¿eh? Tú miras los dos vídeos y luego me escribes y me dices, oye, eres un mentiroso, eran iguales. Tú me lo dices. Perdón, ¿eh? Es que tiene que hacer ahí la... No te preocupes. Buenas tardes. Quería preguntar, porque en el último capítulo de tu libro hablas sobre el MSR. Entonces, quería preguntar si es algo, el fascismo, que a día de hoy ves muerto, que ha llegado a su tope, o que puede salir alguna organización o alguien que recoja parte de esos ideales y se considere a sí mismo como continuador de... A ver, yo creo que eso va a pasar por los problemas que tenemos aquí en España. Igual que ha pasado en otros sitios. Lo que pasa es que hay Mira, la derecha radical, y digo radical para diferenciarla de la derecha más clásica, liberal, moderada, demócrata, simplemente por separar, ¿no? Yo veo que hay 3 grupos. Los tradicionalistas, los fascistas y la nueva derecha populista, que es un poco lo que los partidos que están irrumpiendo ahora. Esos partidos se han comido a los partidos que podrían ser fascistas, excepto en Grecia, en todos los sitios. Porque Grecia tiene una situación muy peculiar. Si esos partidos fracasan, puede ser que haya, de gente que se desgaja de ahí, que se radicaliza, puede ser que haya partidos en Europa otra vez de este corte. Puede ser. Pero ahora mismo están reabsorbidos. O sea, lo que es el público objetivo al que se puede declarar que puede llegar un partido de este tipo, lo tienen ellos totalmente tomado. Entonces, mientras esta gente esté a la ofensiva y ganando, yo veo muy difícil que estos grupos puedan hacer nada salvo parasitarles. O sea, de verdad que creo que no hay mucho peligro por ahí. Y luego es que los grupos que hay aquí se parecen al Partido Nacionalista de Albiñana. O sea, son un meme o sea, mezclan lo racial alemán con el catolicismo, que es universalista y que no existen las razas. Es un absurdo. Entonces yo creo que hasta que no salga un grupo serio escindido de un partido mucho más grande y con capacidad, no va a haber un partido fascista en España grande. Porque además las falanges es que son franquistas. Es que no hay falangistas. Bueno, habrá, pero en su casa. O no hay una organización que digas el falangismo de izquierdas o socialista, vamos a decir entre comillas. No hay. El MSR, mira, yo cuando era un chaval me dedicaba a otras cosas que lo que hago ahora. Y nosotros teníamos muchos conflictos con ellos. Y yo, a pesar de ser la antítesis y literalmente pelearme con ellos, yo admiraba mucho lo que hacían, porque era gente que tenían programa político, eran disciplinados. Claro, yo venía de la Antifa, gente que se dedica
a beber calimocho y a hacer conciertos y a hacer contramanis de estas ridículas. Y claro, yo les veía fuerte, y yo decía, es que esta gente es seria. Pero ¿qué pasa? Que con el tema de lo que pasa en estos grupos, con los hooligans, con las drogas, con vidas licenciosas, porque luego no son rectos, tienen gente que les destruye por dentro. Y cada 5 o 6 años sale un grupito nuevo y o peleas, o cosas de policiales incluso por tráfico, locuras ideológicas que acaban al final en nada. Gente violenta que te pega por mirarte mal. De hecho, cuando se disuelve el MSR, sacan un comunicado a las juventudes diciendo que no podían hacer actos porque mirabas mal a uno y te pegaban. Y lo dicen en un comunicado público. O sea, para que te hagas una idea de cómo están. Pero yo les veía gente seria, por lo menos a los mayores, que luego se van. O sea, ellos se van en 2013 y aguantan hasta, no sé, 2017 o 2018, no recuerdo ahora. Pero se van porque no es serio. Porque es imposible, es una cosa endogámica que en cuanto alguien quiere hacer algo noble, se lo comen por abajo. Yo por eso no veo la posibilidad de que surja un grupo. Si hemos visto ahora ejemplos recientes de 3 o 4 grupos. ¿Dónde está el hogar social? ¿Dónde están los de Bastión Frontal? ¿Dónde van a estar los otros en 6 meses? Es que es así, es uno detrás de otro. Y va pasando constantemente. Cada 5 años queman a todos. Y a mí me ha venido gente a las charlas. Es que no descarto que me venga hoy alguno también. Y me vienen y me hablan en bajito y me dicen, yo soy fascista. Pero de verdad. No como estos drogadictos. Tienes razón en el análisis que haces de no sé qué. Y es un tío que no tiene mi ideología. Pero me lo dicen. ¿Por qué? Porque es la verdad. Pero bueno, si me preguntas por los otros, hoy no voy a hablar de ello, pero tú pregúntame por el movimiento comunista un día, si quieres. Créeme que va a estar al nivel de decadencia. Pero yo soy honrado, digo lo que pienso. O sea, yo no vengo aquí y digo, no, sí, todo muy bien, hay mucho peligro, organizaros con nosotros. No, es mentira, no lo hay. En España tenemos muchos problemas y muy graves, pero este no es. Pensar que el fascismo es un problema en España a día de hoy, o te dedicas al marketing, como Podemos o otros partidos, o no tiene sentido. Si te dedicas al marketing, puedes sacar dinero, montarte un bar, hacer cosas. Venga, un par más que si no Yello me va a pegar ya, ¿eh? Y hace lucha medieval, ¿eh? Me da miedo. Hola. Quería preguntarte, ¿cuál dirías tú que es la diferencia entre un régimen fascista como el que conocemos en la historiografía a la de un régimen autoritario a secas? Hombre, pues para mí hay varias cuestiones. El primero es el terror. Es decir, es usar el terror para el dominio de la población. Antes se me olvidó decir, mira, gracias por hacerme la pregunta, fallos de definición sobre la de Dimitrov, por ejemplo, cuando dice, es la ideología del capital financiero, ¿no? Dominante del capital financiero, o no. ¿Cuál es la ideología del capital financiero a día de hoy? La woke. Entonces, ¿quiénes son los fascistas? Ya hay una desconexión. Por eso esa definición tiene fallas. Pero para mí, el elemento principal, una vez ya están en el poder, es el terror. O sea, es la herramienta principal y es diferenciadora. Cuando, por ejemplo, escritores, estilo Ismael Saz, hablan de la fascistización, de la dictadura, etc., es que en la época final no existía ese terror. Obviamente a la gente revolucionaria, a la gente que ponía bombas, a la gente que pegaba tiros, pues la reprimían. Si tú metías en política, también iban a ir a por ti, pero no te iban a fusilar. Es decir, no era como en los años 40. Es decir, hay un cambio. Incluso la gente que lleva, cuando mete a los tecnócratas, etcétera, hay un cambio. Pero es que la autoridad, la Unión Soviética no era autoritaria. Pero es que la autoridad es mala, habría que hablarlo. ¿El orden es malo? Pues depende de cuál. Claro, es que, no sé, yo me considero un hombre de orden. De otro orden diferente al de ahora. ¿Bukele es fascista? No, no sé, yo pregunto, porque claro, orden hay, autoridad hay, represión hay. No, pero es que lo hace al servicio del pueblo, no está defendiendo el interés del capital nacional, del gran capital nacional, tiene políticas expansionistas, implanta el terror. No lo hace. Entonces yo creo que esa es una de las claves para diferenciar una cosa de otra. Es decir, dominación del capital financiero nacional, terror. O sea, son para mí las dos cuestiones principales para poder diferenciar una dictadura como la de Portugal, por ejemplo, de Salazar, de la Italia de Mussolini o de la Alemania de Hitler. Creo que son principales, porque el racismo había en Alemania. En Italia, hasta que Hitler les obliga a que les manden a los judíos, no había ningún racismo. Absolutamente ninguno. En España no eran racistas tampoco. Entonces, son las dos que para mí son únicas de ellos. No sé si te he contestado. Sí. Si no me lo dices, ¿eh? Después de tanto hablar, al final ya se te olvidan cosas. ¿Otra pregunta? Hola, buenas. Perdón.
Yo tenía una duda muy rápida sobre conocer tu opinión sobre los parecidos clave de la sociedad de aquellos años con la actual, en el sentido de bipartidismo, lo vemos ahora, degeneración de la clase trabajadora a nivel de vida, etcétera. ¿Cómo crees tú que está, en cierto modo, similar a aquella época? A ver, los tiempos de crisis siempre hacen que salga gente que proponga soluciones radicales. Entonces, en ese sentido, creo que nos aproximamos, ya estamos en crisis para mí en Occidente, pero creo que nos aproximamos a una época en la que va a haber un caldo de cultivo para que salgan posiciones radicales de todo tipo. Pero la sociedad es muy distinta. La liquidez que hay ahora mismo no existe. O sea, no existía antes. La globalización, para entenderme, yo no lo llamo así, pero el mundo globalizado que tenemos ahora, hiperconectado, cómo es el control social ahora, con redes sociales, con algoritmos, con inteligencias artificiales, con todo tipo de métodos. La dominación ahora mismo, salvo una situación extrema, no hace falta que sea violenta, porque tiene a la gente adormilada. Yo creo que antes la gente salía a luchar por mucho menos. Entonces yo creo que tenemos una situación de crisis mucho menos aguda a nivel de polarización, pero creo que ellos tienen un control sobre el ciudadano medio mucho mayor que antes y tenemos más información que nunca, pero yo creo que la gente, y de hecho está bajando hasta el coeficiente intelectual, creo que cada vez estamos más idiotas como sociedad y creo que hay que luchar contra eso. Y se está deshumanizando más la sociedad. Antes había otros valores que ahora se están perdiendo y que hay cosas que de la tradición que hay que desechar porque son bárbaras y hay cosas que hay que abrazarlas con fuerza porque son nuestra esencia. Y yo creo que ahora mismo lo que se está perdiendo es la identidad, todas las identidades. Conciencia de clase, conciencia nacional, la cuestión familiar. Se está perdiendo lo que somos. Nos están convirtiendo en ciudadanos de un lugar llamado mundo y lo están haciendo sin violencia. Bueno, hay violencia en la sociedad, pero no como en esa época. Y yo creo que es porque el control social y la capacidad de ese control social y de lobotomizar a la gente es mucho mayor y eso es muy peligroso. Y vamos a tener que acabar ya por hoy, porque seguramente hay gente que le quiera que le firme libros o lo que quiera, así que muchísimas gracias a todos. Hemos salido del mundo bárbaro con Federico Romero y ahora vamos a hablar en general de historia, de cómo se hace la historia. La historia es algo muy complejo. Yo siempre digo que la historia es la última trinchera de la libertad. Pero esa libertad, evidentemente, se trabaja desde la ciencia, desde el método. Como antes decía Roberto, aquí lo único objetivo es el hecho. Los hechos sí que no se pueden cambiar. Los hechos son los que son, ¿no? Pero a partir de ahí, evidentemente, siempre va a haber enfoque, métodos de trabajo, maneras de analizar, de acercarte a la historia, y de eso queremos hablar, de una manera dialogada, de debate. Probablemente en esta mesa hay tres magníficos historiadores. Van a moderar la mesa Alberto Garín, que todos conoceréis. Está también Javier Rubio Doncé, que también lo conoceréis todos, de Academia Play, y Roberto Vaquero, que evidentemente tampoco necesita presentaciones, y probablemente, a mí es lo que más me gusta, yo debo de ser un romántico trasnochado, probablemente los cuatro tenemos ideas muy diferentes del pasado, de la historia, de cómo hacer historia. Es que eso no importa. Es que, como antes se decía, aquí lo que importa es el debate. Porque la única manera de obtener la verdad, y la verdad existe, es a través del debate, de la confrontación de ideas. Uno nunca tiene la razón del todo, pero entre todos, si somos sinceros, quizás sí alcancemos lo más parecido a la verdad, ¿no? Pero para eso hace falta un debate abierto, un debate con razones, un debate con hechos objetivos, con métodos científicos. Así se construye la historia con mayúsculas. Y yo sigo empeñado en que esa historia esté presente aquí en Santa Fe. Así que le doy la palabra a mi compañero Alberto Garín, que va a moderar la mesa. Gracias por asistir. Bien, Pepe ya nos ha presentado, así que vamos a ir directos al grano. El título que le habíamos puesto a la mesa es Una misma historia, miradas distintas. Enfoque, métodos y fórmulas para contar el pasado. Todos los que estamos aquí hemos pasado por la educación obligatoria y todos hemos tenido clases de historia con profesores más o menos afortunados, probablemente en la mayor parte de los casos desafortunados, porque probablemente la mayor parte de los casos nos dieron una historia aburrida. Afortunadamente estáis sentados aquí, así que aquello no os marcó y sois capaces de seguir mirando a la historia. Sin embargo,
sí existen fórmulas exitosas de contar historia y tengo la ventaja de estar acompañado por 3 personas que han sido capaces de llevar a cabo diferentes maneras de contar la historia, pero los 3 con fórmulas exitosas. La pregunta que voy a lanzarle a mis colegas de mesa, por tanto, es ¿en qué momento optasteis por esa fórmula? ¿En qué momento fuisteis conscientes de que esa fórmula era exitosa? Y voy a empezar por el extremo derecho de la mesa, donde tengo a Javier Rubio con Academia Play. Muy bien, gracias, Alberto. Pues mira, yo soy creo que el único de esta mesa que no tiene la carrera de historia. Yo soy de formación arquitecto. Vale, aquí vamos a interrumpirle, ya ha cometido el primer pecado. Aquí no pedimos los títulos de licenciatura sobre la mesa ni los de doctorado, ¿de acuerdo? Estamos hablando de cómo contar bien la historia y para eso los títulos de historia pueden ser un problema. No, pero eso es importante porque muchas veces a mí me han reprochado que cómo se mete un arquitecto a divulgar sobre historia. Y bueno, es una pregunta pertinente, pero claro, yo me metí en 2015, que creé el canal de Academia Play porque realicé un vídeo exitoso que se viralizó con esta técnica de la manita dibujando, que se llama técnica scribing. Tuvo éxito y creé un canal de YouTube y me puse a divulgar historia. También iba a divulgar hechos científicos, por eso se llama Academia, no iba a ser solo historia. Al final, la historia es lo que funcionó y yo doy gracias que funcionase eso porque a mí era la rama que más me apetecía divulgar. Pero yo creo que las personas, yo llevo 41 años formándome, tengo 41 años de edad y creo que la formación es... La formación reglada es importante, pero también uno puede aprender fuera de la formación académica cómo se divulga historia. Y creo que en estos 10 años, porque Academia Play empezó en 2015, creo que he aprendido muchas cosas. De hecho, yo veo a veces vídeos de 2015, de 2016 y me avergüenzo un poco de ellos. Digo, ¿cómo pensaba así? Pero es que seguramente un historiador recién salido de la carrera también a lo mejor se avergüenza de los libros que escribía con 25 años y luego los relee con 45, con 65 y dice, madre mía, ¿qué es esto? Pero uno yo creo que está constantemente formándose y yo llevo formándome desde antes de empezar la carrera de arquitectura, porque yo siempre he sido muy curioso, mis padres me han inculcado la pasión por la historia, a los que estoy muy agradecido. He hecho muchos viajes con ellos, he podido ver ciudades, he tenido el lujo de contar con una biblioteca muy grande de libros de historia en mi casa y bueno, pues luego también la carrera de arquitectura te da una formación de humanidades muy importante. Yo he tenido profesores de historia bueno, bastante prestigiosos y bastante conocidos. De hecho, tú conoces algunos de ellos, Alberto, porque tú también trabajaste como profesor en la Universidad Europea en arquitectura. En arquitectura. ¿Y cuál era tu pregunta, Alberto? ¿Cómo descubres la fórmula mágica? ¿Cómo descubro la fórmula mágica? Bueno, pues por casualidad, porque yo hice un vídeo en 2015, tuvo éxito y creé el canal de YouTube. Y ese canal de YouTube empezó a tener éxito también con esta técnica de la manita dibujando. Y también cuando divulgas historia, yo creo que el formato manda. Se pueden divulgar historias desde diferentes ámbitos, puedes hacerlo a través de distintos formatos. Pepe lo hace desde la novela, Roberto y tú lo hacéis desde canales de YouTube, hay otros que lo hacen en Twitch, otros que lo hacen en TikTok, y el formato manda, y el formato y el algoritmo de YouTube, que antes lo estábamos hablando, es muy perro, y eso va cambiando, entonces te tienes que continuamente renovar y reinventar. Ahora la tendencia es hacer vídeos shorts de formato vertical, vídeos de 1 minuto, 1 minuto y medio, y eso es lo que ahora está premiando TikTok y YouTube. Por lo tanto, yo creo que la tendencia va a ser a hacer vídeos más cortos, porque ya nadie se aguanta vídeos de 20 minutos, 1 hora o 8 horas, como tenemos algunos vídeos. Y bueno, eso puedo contar. Roberto. Yo tuve suerte de tener una buena biblioteca en casa y desde muy pequeño siempre me gustó leer y bueno, siempre me apasionaban las historias, sobre todo de reyes, aventureros y guerreros. Pero
aunque me apasionaba la historia, que era mi pasión, y desde una edad muy temprana, mi familia me obligó a estudiar otra cosa. Entonces me decían, no, es que la historia no tiene ninguna salida, ¿vale? Como si fuera a ser vagabundo por estudiar historia. Y la verdad es que lo que estudié no me sirvió para nada, y sin embargo cuando estudié lo que yo quería, lo que era mi vocación, lo que era lo que yo deseaba y vivía con intensidad y con pasión, pues me fue bien. Entonces yo quiero aconsejar a la gente que me dice, pero pues estudia historia, tiene salidas, las salidas te las buscas tú. O sea, cuando estudias algo puede que estudies una cosa y termines trabajando de otra cosa muy diferente porque sigas formándote en otros ámbitos. Si eres bueno en lo que haces, por supuesto que puedes trabajar estudiando historia y estudiando lo que tú quieras. Así que yo quiero animar a la gente a que sí, si de verdad siente la historia y la apasiona, que estudie la carrera, que se forme, que se capacite y que termine investigando, divulgando, dando clases o lo que él requiera. Eso es lo primero. En segundo lugar, sobre la historia, hay mucha gente que divide, ¿no? O hace de menos a la gente que divulga. Y parece que solo se pueden sacar tesis doctorales de 800 hojas para estar haciendo historia. Historia es cualquier persona que con su trabajo te aproxima a la historia. Es la persona que te da conocimientos, la persona que te induce a leer, la persona que te enseña y te muestra un camino que ya tienes que recorrer luego tú. Porque no existen las verdades absolutas tampoco en la historia. Porque leas a alguien muy reputado no significa que todo su trabajo sea magnífico y que no haya otra perspectiva o que no haya otra forma de entender las cosas. La historia no se puede entender como un ente que una vez que tú que usas una metodología o usas una, como digo yo, una forma de poner las notas a pie de página, ya es ciencia y ya es una verdad absoluta e irrefutable. La ciencia avanza refutándose. La historia, si queremos darle también esa visión científica, esa metodología científica, también tenemos que actuar así. Y no podemos actuar en torno a popes o a determinados autores que lo que él diga ha bajado Dios del cielo y nos lo ha dicho. Porque eso tiene mucho peligro cuando luego se ideologiza tanto la historia. Porque, antes lo ha dicho José Soto Chica, el único objetivo es el hecho, que ha existido. Pero la aproximación que haces a él ya no lo es. Por lo tanto, pretender, como se hace hoy en día, manipular, retorcer la realidad para crear relatos que se amolden a tus intereses, eso para mí es la antihistoria. Y sobre lo de hacer historia, no hace falta estudiar ninguna carrera. Asimov, yo le conocí por la ciencia ficción, pero era un gran divulgador de historia. Yo he aprendido muchísimo de culturas antiguas gracias a Asimov y luego posteriormente he ido buscando autores, en este caso doctores, gente que se dedica a la investigación y hace unos trabajos, vamos a decir, más profundos o más detallados, porque que algo sea más sencillo, porque seas capaz de conectar con la gente, no hace que eso sea inferior. Es decir, un libro de 2000 hojas que prácticamente no dice nada, es denso en exceso y no aprendes prácticamente absolutamente nada, es inútil. Sin embargo, una persona que hace un vídeo de historia que te aproxima a la historia y hace que tú luego leas, te formes y te muevas, pues tiene una gran validez. Entonces yo creo que no hay gente que hace historia de primera y de segunda, sino hay determinados estudios que son de una manera, la divulgación o la aproximación a la historia de la gente se hace de otra. Yo lo he visto en mi programa de doctorado en Contemporánea, que hay gente que dice, no, es que ¿por qué la gente ya no se forma leyendo tesis? Y se enfadan, ¿no? Y es como, ¿quién se forma leyendo tesis? Alguien que está especializado en la materia. Manolo, mi vecino, que es ferretero, no se va a leer una tesis doctoral a no ser que el tema le interese de verdad y que haya habido alguien que le haya atraído a profundizar en los conocimientos. Entonces yo creo que muchas veces hay como mucho clasismo y mucha ranciedad dentro de la historia y no se valora a gente que de verdad hace una labor muy buena para dar a conocer nuestra historia. Por ejemplo, yo, como tenemos buena relación, lo voy a decir, yo he visto gente que le hace críticas a él que yo a veces me quedo perplejo, ¿no? Alguna vez he contestado, digo, ¿pero esto por qué? ¿Qué te ha pasado hoy para que estés tan enfadado y te enfade que no tenga un título de no sé qué? Pero a lo mejor es una persona que ha estudiado eso que ha hecho mucho más de lo que hubieras estudiado en la carrera, porque, no sé, aquí habrá mucha gente que ha estudiado una carrera. Yo he aprendido mucho más leyendo por mi cuenta o luego desarrollando otro tipo de trabajos que en la carrera en sí. Puede haber profesores que te remueven por dentro y te hacen incluso cambiar tu forma de ser. Yo los he tenido, pero también los he tenido que han sido todo lo contrario. Entonces, tratar a una persona como si hace historia o no, si es historiador o no, por las carreras que tiene, me parece una necedad. Porque historia es
el que hace historia es la persona que da conocimiento, que aproxima, que investiga, que descubre, que aporta algo a los demás. Porque si no, no es historia. Termina siendo un relato, termina siendo un panfleto. Y sobre la metodología, por supuesto que es importante la metodología. No sé si lo vamos a hablar hoy o no aquí, pero por supuesto. Y también hay que tener una ética y una honestidad intelectual a la hora de desarrollar la historia. Porque si no, al final lo que tenemos son agitadores. Y agitadores los hay haciendo historia de todas las ideologías. Los hay liberales, los hay comunistas, los hay fascistas y los hay de que están en su casa. Pero lo hay de todo tipo. Entonces hay que hacer menos propaganda, que la propaganda está muy bien para hacer otras cosas, pero fuera de la historia. En la historia lo que hay que hacer es intentar aproximarse al hecho, a la realidad en sí, desde una visión lo más amplia posible y con una metodología que, sinceramente, creo que tiene que tender hacia lo que cualquiera podemos decir que es científica. No sé si me alargo mucho, perdóname. Bien, antes de darle la palabra a Pepe, una brevísima observación. Yo dirijo el programa de doctorado de universidad y les puedo asegurar, ahora que me están grabando, que las tesis doctorales se las lee su autor, su tutor en ocasiones y algún miembro del tribunal. Ni un familiar. Y ya está. Bien, entonces, que no les engañe. Y una segunda cuestión, se han dado cuenta que yo quería que me contaran la fórmula de éxito y los dos la han evitado. Esperamos que Pepe sea más honesto y nos lo cuente. Qué bueno eso. Bueno, a la pregunta de Alberto, ¿no? Yo a menudo examino mi vida, ya tengo 53, camino de 54, y muchas veces me pregunto cuál ha sido la constante, ¿no?, que ha acompañado mi existencia, ¿no? Porque yo he hecho de todo. He trabajado en el campo, he trabajado en una fábrica, he sido 3 años carpintero metálico, he sido soldado profesional, he sido profesor de universidad, soy ensayista y novelista, y lo único que a mí me resulta compañera fiel ha sido la historia. Yo desde que tengo uso de razón he tenido un libro de historia en las manos y ha sido la constante en mi vida, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un accidente en acto de servicio y evidentemente pues ya no puede seguir siendo soldado profesional, tenía muy claro lo que iba a ser, ¿no? Era ser historiador, la carrera, el doctorado, la tesis y luego todo lo que vino, ¿no? ¿Cuál es la fórmula mágica? Yo siempre cuando he enseñado historia, y he tenido esa suerte de poder enseñar historia, o cuando he tratado de dirigir a alguien en el mundo de la investigación, para mí la fórmula mágica se reduce a una sola cosa, de la que también se ha hablado hoy aquí, ¿no? Fuentes. Si tú te tienes que acercar directamente al pasado, no te dejes condicionar por otro. Es decir, tú tienes que ir a leerte a Procopio, a Julio César, a Eusebio de Nicomedia. Estoy hablando de fuentes de mi periodo histórico, ¿no? Es decir, no puedes dejar que sea otro quien te diga lo que dijeron ellos, ¿no? Si tú quieres conocer el pensamiento o los hechos de una persona, es mejor, si tienes la oportunidad, preguntarle a ella directamente, ¿verdad?, que no al vecino del quinto, ¿no? Pues esto para mí es la fórmula mágica, la fuente, el acercarte a la fuente. Pero para eso, como dice Roberto, hace falta una metodología. Es decir, los textos, sean antiguos, sean medievales, sean contemporáneos, requieren de un método de análisis. Entre otras cosas porque muchas veces el que escribe hoy y el que escribía hace 2000 años tiene cierta tendencia a mentirte. Y para eso existe el método, para intentar desgranar la verdad, para confrontar distintas opiniones, distintas maneras de entender el mundo. Cuando un historiador tiene método, habitualmente lo que sale es una buena historia, ¿no? Y estoy de acuerdo con mis compañeros. La historia no te la da el título. Yo soy doctor en historia medieval, pero yo mentiría si os dijera que cuando tenía el título sabía más que cuando me metí en la carrera de historia. Es decir, historiador es quien hace historia. Si tú eres pulcro con las fuentes, si tienes un método científico de análisis de las mismas, si tienes el deseo de acercarte al pasado con una mirada limpia, tú eres historiador. Es una de las banderas que siempre he tenido a gala defender. Para mí, un buen libro de historia, yo no le miro por detrás la solapa si pone universidad de... Hay gente que hace muy buena historia y no está en ninguna universidad enseñando, ¿eh? Bueno, planteaba Roberto la posibilidad de hablar de metodología, porque tiene la respuesta preparada, así que no le voy a preguntar sobre eso. Pero sí quiero que abordemos un tema que me parece mucho más interesante, porque los tres han sido divulgadores exitosos, como estaba yo diciendo al principio. Y como yo decía al principio, todos los presentes hemos pasado por la educación obligatoria donde nos han dado historia. Nos han dado una historia contenida en los libros de texto. Y es muy interesante porque Roberto y Javier estaban señalando dos cuestiones importantes. El hecho de que pueda haber unos divulgadores con una carrera académica suave o
que a lo mejor está vinculada directamente a las facultades de historia y que son buenos divulgadores, y enfrente académicos sesudos de estos que escriben 10 artículos académicos al año para presentar en congresos en los que se reúnen con otros 20 colegas y nadie se lee el artículo. Lo llamativo está en que, sorprendentemente, ni la información ultrasesuda de los congresos, pero tampoco esa otra historia divulgativa que están haciendo mis colegas de mesa, traspasan a los libros de texto. Y a la larga son esos libros de texto los que más influyen en el conocimiento de historia que tenemos la mayor parte de nosotros. Y les voy a poner un ejemplo de lo más divertido. Hay una iglesia en Madrid, muy cerca del Palacio Real, que es la Encarnación. Y entonces la Encarnación fue atribuida por un historiador a los años 60 a Juan Gómez de Mora. En 1975 se descubrió el documento que mostraba que el arquitecto que la hizo fue Fray Alberto la Madre de Dios. 1975. Han pasado 50 años y los libros de texto siguen diciendo que el arquitecto es Juan Gómez de Mora. Nadie ha cambiado el contenido de ese capítulo del libro de texto. Hay no sé cuántas reformas educativas de 1975 para acá, reformas educativas que además han podido provocar ríos de tinta, y sin embargo el contenido que tenemos en los libros de texto es prácticamente el mismo 50 años después. ¿Por qué no conseguimos que eso cambie? Javier. ¿Por qué no conseguimos que se cambie? A ver, yo creo que es fundamental al público al que llegas. Y como tú bien has dicho, Pepe también ha observado, los libros académicos sesudos de 2000 páginas, como decía Roberto, muchas veces no se los lee nadie y a lo mejor venden 100, 200 ejemplares. Yo creo que esos libros, no todos, son fundamentales porque el divulgador histórico se sirve de los historiadores, de los que antes han interpretado los hechos, pero también debe acudir a las fuentes primarias. Creo que es fundamental. Un divulgador no debe dar nada por sentado por mucho que alguno lo haya interpretado y se haya documentado. Tiene que ir a las fuentes originales y comprobar, cotejar. Tiene que leer también a historiadores que le incomoden. Aquí todos los que estamos a lo mejor tenemos ideas políticas diferentes, pero eso no nos debe contaminar. A alguien que hace historia tiene que ser honrado y tiene unos hechos, y esos hechos son hechos verificables en muchas ocasiones, algunas veces son interpretaciones, pero lo que tiene que hacer el divulgador histórico es ser honrado consigo mismo, no falsificar la verdad y no hacer un cherry picking interesado de los datos que a mí me interesan y esconder otros datos que no quiero mostrar. Hay que mostrarlos todos. Y es verdad que el formato, como decía antes, manda. Y en los vídeos que hacemos divulgativos, yo también he escrito un ensayo histórico, sé lo que es escribir un ensayo histórico con notas bibliográficas, con cientos de notas bibliográficas, pero eso no lo puedes poner en un vídeo divulgativo. Pero eso no quiere decir que ese vídeo divulgativo no tenga rigor. Puede tener el máximo rigor. Lo que hay que hacer es quitar información y reducirlo a la mínima esencia y hacerlo atractivo. Es fundamental hacer el vídeo y la divulgación atractiva, porque si la divulgación no la haces atractiva, te pasa lo mismo que le pasa a esos libros de 2000 páginas que no lee ni Dios. Entonces es fundamental hacerlo atractivo. Y para eso hay una máxima, ya lo dije en la charla de ayer, a los chavales, que de Horacio, de un poeta latino del siglo I a.C., que es prodesse et delectare, es decir, enseñar deleitando. Pero, como decía, hay que ser honesto y voy a acudir a otra máxima del historiador romano Tácito en el siglo I, que en sus anales decía que la historia hay que hacerla sine ira et studio, es decir, sin ira y sin pasión, es decir, sin ira y sin encono sectario. No puedes hablar desde el cabreo, no puedes hablar, no, tienes que dar hechos verificables, interpretaciones que obviamente tienen que aproximarse a la máxima objetividad. Podemos tender a la subjetividad, pero hay que intentar superar esa barrera porque todos tenemos nuestras ideas políticas y nuestros sesgos, pero hay que divulgar con honestidad. Venga, Roberto, trata tú de contestar a mi pregunta, que se aún está mal Javier. Yo creo que es... Lo que tú haces no permea los libros de texto.
Yo creo que es por la instrumentalización política. Cuando hay conflictos por las leyes educativas, que cada vez que llega un partido, siempre que hay una alternancia, hay una nueva, hemos tenido un montón de reformas y de leyes nuevas de educación, siempre las grandes controversias son por cuestiones políticas de unos grupos frente a otros, que en realidad poco tienen que ver con los contenidos y ni siquiera con realmente la estructura de cómo queremos que sea la educación integral de los jóvenes. Por lo tanto, yo creo que no permea porque no hay ningún interés, porque la gente que hace esas leyes que se suele dedicar o son del ámbito de la educación, algunos, otros directamente solo son políticos, creo que no es gente que le importa realmente el contenido. Y cuando hay cambios, por ejemplo, ahora la polémica que hay de se va a enseñar a partir de 1812, es política, es politiqueo barato, porque les conviene para sus relatos fantásticos, por ejemplo, en este caso, de que España no existe hasta... Entonces se dedican más a meter política dentro de incluso el programa de historia, de filosofía, del que sea, que a realmente intentar que tengan una formación integral, plena, los estudiantes. Entonces, realmente el que está haciendo ese plan de estudios, por ejemplo, en historia, pues está más preocupado de no cabrear a su jefe para seguir cobrando que de eliminar errores de cosas que seguramente hasta él desconozca. Y si me permitís decir una cosa más sobre el tema de antes, que estaba José Tochica hablando de ello, es sobre la importancia, no voy a hablar de metodología, pero lo de las fuentes sí... Después. Sí quiero decirlo muy rápido. Es simplemente que no hay fuentes malas, porque últimamente hay mucha gente que... No, es que... ¿Por qué lees a Claudio Sánchez Albornoz para hablar del origen de España? ¿Ves? Es de hace mucho tiempo. Tienes que leer a la nueva gente que está desarrollando. Hay que leer a todo el mundo. Hay que leer a los nuevos, hay que leer a los antiguos, hay que leer... Yo no soy medievalista como José, pero hay que leer absolutamente a todo. No hay fuente mala. Yo incluso las memorias, que están muy denostadas, porque ahí sí que hay subjetivismo, imposible que haya más. Si tienes una metodología científica al analizar y comparar con otros textos, es útil. O sea, hay que leer absolutamente todo. Y cuando tú haces una tesis sobre un tema, tienes que leerte todo lo que hay. Porque si no, tu tesis no va a tener la calidad suficiente. Y aparte es que no va a ser útil para absolutamente nadie. Vamos con Pepe. Entonces, Pepe. Por cierto, una afirmación que ha hecho Javier de que podemos discrepar. Sí. Yo lo confieso y Pepe lo sabe. Yo discrepo en casi todo con Soto Chica. ¿Sí? Le admiro un montón, me leo todos sus trabajos, debato todo, pero discrepo en casi todo, ¿vale? Entonces, ¿por qué no permea vuestra capacidad de divulgar a un público amante de la historia algo tan básico como un libro de texto? Sí. Bueno, es que, como antes os decía, la discrepancia es la fuente realmente de la buena historia. Si no hay discrepancia, si tú lo que tienes enfrente es el halago perpetuo y es la palmadita en la espalda y todos hablamos y decimos exactamente lo mismo, nos estamos volviendo idiotas integrales. Hace falta discrepancia, hace falta debate, hace falta confrontar ideas desde una forma, pues incluso a veces, yo por ejemplo con Alberto, como él dice, tenemos visiones muy distintas, por ejemplo, de cómo ha actuado el clima a lo largo de la historia, o otras veces no, nos complementamos, ¿no? ¿Recuerdas aquello de los campanarios y de los minaretes, verdad? Sí. Es decir, hay que cruzar ideas, ¿no? Hay que cruzar ideas. ¿Por qué la historia se resiste a veces a cambiar en los textos? Sobre todo en los textos escolares, en la Wikipedia. Es decir, hay veces que se da por conocimiento consolidado lo que no lo es, incluso lo que ya está muerto. Hay muchas cosas que podéis leer en la Wikipedia o podéis leer en los libros de texto, incluso en los manuales universitarios, que a nivel de especialistas hace ya mucho tiempo que no nos lo creemos. Eso es así. ¿Por qué se permanece? En buena parte, como antes se ha dicho, por conveniencia ideológica. No hay nada que le guste más a un político